Muy buenas a todos, mi nombre es Johan Joseph Torres Ríos, estudiante de Ingeniería en la Ciencia de los Alimentos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de la asignatura de diseños experimentales de la unidad de diseño factorial de dos factores, o sea, A por B. Espero que este video sea de mucha ayuda y sin más que decir, empecemos con el video. Bueno chicos, si estamos con el ejercicio acá. Si ustedes están en una prueba o una práctica calificada, lo recomendable es que verificar primero con cuántos factores estamos trabajando, y para ello tenemos que dar lectura al enunciado. En una fábrica de aceites vegetales comestibles, la calidad resulta afectada por la cantidad de impurezas dentro del aceite, ya que estas causan oxidación y ello repercute a su vez en las características del sabor y el color del producto final. El proceso de blanqueo es el responsable de eliminar tales impurezas, y una forma de medir su eficacia es midiendo el color del aceite. Acá ya estoy viendo que me está dando la variable de respuesta, entonces acá lo voy a poner de otro color, Bueno, para generar una primera aproximación a la solución del problema se decide estudiar el efecto de la temperatura, nos están dando el primer factor, y del porcentaje de arcilla, el segundo factor. Entonces tenemos 1 y 2, tenemos dos factores, un factor A y un factor B. Entonces yo ya sé que estamos trabajando con un diseño factorial A por B, o sea de dos factores. En este caso también podemos guiarnos del cuadro. Si nos damos cuenta, aquí estaría el factor A, que es el nivel de temperatura que tenemos de 90 grados, de 100 y de 110 grados. Y por este lado tenemos del factor B, que sería porcentaje de arcilla, que tenemos 0.8, que sería 80%, tenemos de 90%, de 100 y de 110%. Entonces ya estamos asegurando que estamos trabajando con un diseño factorial A por B. Ahora ya podemos proceder a desarrollar el ejercicio. El inciso A dice que construyamos el modelo estadístico y describir sus elementos. En este ejercicio, como tenemos un diseño factorial A por B, el modelo estadístico vendría a estar compuesto de esta forma: con su respectiva media general, más su décimo factor, más su j-décimo factor, más la interacción del factor A con el factor B, más el error experimental. Esto sería el modelo estadístico de un diseño factorial A por B. Bueno, vamos a calcular los valores de I. El valor de I viene a estar dado por el factor A, o sea el factor de temperatura. ¿Cuántos niveles de temperaturas tenemos? Tenemos de 90, de 100 y de 110. Tenemos 1, 2, 3. Por eso va 1, 2, 3. Ahora el valor de J. Los valores de J vienen a estar dados por el factor B, que viene a ser porcentaje de arcilla. ¿Cuántos porcentajes de arcilla tenemos? Tenemos de 0.8, que sería 80%. Tenemos de 90%, tenemos de 100% y tenemos de 110%. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. Por eso va 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a obtener el valor de K. Los valores de K vendrían a estar dados por las repeticiones que hay en cada uno de las casillas. En este caso, como yo tengo temperatura, tengo 90 grados. Y si me doy cuenta, tengo de observación 5.8 y 5.9, o sea 1 y 2. Al igual que yo tengo un porcentaje de arcilla de 0.9, tengo dos observaciones, tengo 5.4 y 5.5, o sea 1 y 2, por eso va 1 y 2. Ahora ya procedemos a describir este modelo estadístico que tenemos. Así que yo lo había hecho acá, así que empecemos. Como ya había especificado, que acá el mismo enunciado ya me da la variable de respuesta. Si nos estamos dando cuenta, la variable de respuesta sería el color del aceite. Entonces yo como media general le estoy poniendo grado de coloración del aceite obtenido al aplicar en el I-ésimo nivel de temperatura y el J-ésimo porcentaje de arcilla. Entonces esto lo vamos a describir también. La media general que tenemos la media general del grado de coloración del aceite. Debido al efecto A, o sea del factor A, sería el efecto debido al I-ésimo nivel de temperatura. Ahora, debido al factor B, el efecto debido al J-ésimo porcentaje de arcilla.
Ahora la interacción de estos dos factores, que vendrían a ser A y B, sería el efecto debido a la interacción entre el iésimo nivel de temperatura y el jésimo porcentaje de arcilla. Ahora procedemos a describir el error experimental. El error experimental vendría a estar dado al utilizar el iésimo nivel de temperatura y el jésimo porcentaje de arcilla. Como este ejercicio se asume que tiene distribución normal y se entiende que son independientes entre sí. Esto sería el apartado A, la descripción del modelo estadístico. Hemos descrito todos sus elementos. Entonces esto ya estaría hecho el apartado A. Ahora el inciso que dice formule las hipótesis pertinentes. En este caso yo ya le había hecho, pero vamos a entender por qué ponemos así. En este caso tenemos un diseño factorial A por B. O sea, tenemos un factor A y un factor B. Entonces va a haber tanto una hipótesis nula como una hipótesis alterna para el factor A, otro para el factor B y otro para la interacción entre el factor A por el factor B. Entonces acá puedo poner una condición, porque el mismo ejercicio nos está dando. Si nosotros vamos al enunciado, dice que una fábrica de aceites vegetales comestibles, la calidad resulta afectada. ¿Por qué resulta afectada? Por las impurezas dentro del aceite. ¿Y qué provoca esto? Eso dice que causa oxidación, y eso a su vez afecta a las características del sabor y el color del producto final del aceite. Pasa por un proceso de blanqueo que es responsable de eliminar tales impurezas. Y una forma de ver si este proceso de blanqueo está funcionando es viendo el color del aceite. Por ejemplo, si la hipótesis nula en el análisis de varianza del factor A se rechaza, en este caso tendría efecto sobre la variable de respuesta, que vendría a ser el color del aceite. Entonces acá puedo poner una condición, poniéndolo así: si tiene efecto sobre el color del aceite. Entonces ahí estaría la condición. Al igual que acá sería, si no se rechazara la hipótesis nula, entonces sería lo contrario, entonces no tuviera efecto. Y cuando no tiene efecto, quiere decir que no están eliminando las impurezas, y eso vamos a verificar en el análisis de varianza. Si ustedes desean, lo pueden poner así, porque esto les va a servir para su conclusión del análisis de varianza. El ejercicio que estamos desarrollando no nos da un valor de significancia, pero yo le estoy asumiendo que este ejercicio, o sea el valor de alfa, tiene un valor de 0.05. Entonces ya hemos formulado nuestras hipótesis pertinentes. Ahora procedemos a desarrollar el análisis de varianza. Vamos a calcular la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados del factor A, suma de cuadrados del factor B, suma de cuadrados de la interacción del factor A con el factor B. También vamos a calcular la suma de cuadrados del error, y luego procedemos a reemplazar en el cuadro nova. Bien, para hacer estos cálculos vamos a utilizar el programa de Excel. Yo les recomiendo que utilicen este programa porque es la forma más fácil de desarrollar un ejercicio de diseño factorial o otro ejercicio que lleva cálculos muy largos, porque poner esto en calculadora a veces es muy pesado, porque la calculadora a veces se lentea o hasta se llega a malograr. Bueno, yo lo estoy poniendo así. Acá también podemos ver un cuadro ANOVA, y he pasado este cuadro que están viendo acá, lo he pasado a Excel. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Está ahí, le pasé a Excel. Ahora cálculo de suma de cuadrados totales, y yo estoy poniendo acá suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B, suma de cuadrados de A y B, suma de cuadrados del error. En este caso estoy poniendo esto de otro color porque acá voy a poner la suma de cuadrados, pero no el valor original, sino el que acá va a estar el valor original. Y para ello voy a primero lo que nos pide la fórmula. Si nos damos cuenta de la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de todo menos el total al cuadrado sobre n, que vendría a ser el número total de observaciones. Bien, antes de desarrollar esto voy a hacer un pequeño cuadro para guiarnos del valor de los valores que nos faltan agregar. Son unos pequeños valores.
yo les recomiendo que que la hagan así: el valor de A, el valor de B, el valor de N y el valor de N mayúscula. Entonces, el valor de A vendría a ser el valor máximo de I. Acá ya hemos sacado el valor de I. El valor máximo de I viene a ser 3. Entonces el valor de A es 3. Ahora procedemos a sacar el valor de B. El valor de B viene a ser el valor máximo de J. El valor máximo de J es 4. Entonces acá el valor 4. Ahora N minúscula. El valor de N minúscula viene a ser las repeticiones que hay en cada uno de ellos. El máximo valor de K, mejor dicho. Entonces viene a ser 2. Entonces el valor de N es 2. Y el valor de N mayúscula, el número total de observaciones. ¿Cuántas observaciones tenemos en el cuadro? A ver, vamos a contar. Acá tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 8, 24. Entonces tenemos 24 observaciones. Con esto ya va a ser mucho más fácil desarrollar el cálculo de la suma de cuadrados. A guiarnos de Excel, yo voy a estar poniendo ahí en la pantalla la fórmula. Primero vamos a hacer la parte derecha de la fórmula, porque eso va para la mayoría de la suma de cuadrados que vamos a calcular. En este caso voy a utilizar el comando suma, que lo están viendo ahí en pantalla, y lo voy a sombrear en todas las observaciones que yo quiero sumar. Si se dan cuenta, la fórmula de la derecha dice que el total va a ser elevado al cuadrado, o sea, multiplicado por el mismo y dividido entre el número total de observaciones. En este caso viene a ser 24, que ya lo hemos calculado. Entonces esto viene a ser el lado de la derecha de la fórmula. Ahora vamos a sacar el lado izquierdo de la fórmula. Vamos a usar este comando de suma de cuadrados. Y pongo todas las observaciones. Bien, ahora me voy a este apartado de suma de cuadrados, o sea, esta parte. Me voy a la suma de cuadrados totales, que es la que quiero calcular, las cuales señalo lo que he sumado al cuadrado, o sea, todas las observaciones, menos el total al cuadrado entre el número total de observaciones, que es la fórmula de la derecha. Entonces viene a ser esto. Entonces eso ya estaría la suma de cuadrados totales. Bueno, en Excel ya lo hemos sacado. Ahora podemos reemplazar en el Word. El valor de las totales es 528.88 menos la suma total de todo, que es 111.8. 111.8 elevado al cuadrado entre n, que viene de n mayúscula, que viene a ser el número total de observaciones, que es 24, y la resta de estos vendría a darnos 8.07 83 es 8, no 9. Entonces la resta de estos dos vendría a darnos 8.0783. Entonces ya hemos sacado la suma de cuadrados totales. Ahora procedemos a calcular la suma de cuadrados del factor A. Para ello vamos a irnos a nuestro cuadro que hemos hecho en Excel y vamos a ubicarnos con puros niveles de temperaturas. O sea, tenemos de 90 grados, de 100 grados, de 110 grados. Y lo que vamos a sumar es lo siguiente. En este caso vamos a utilizar el comando suma normal, pero primero tenemos que ubicar dónde están las observaciones debido al factor A. Las observaciones para un nivel de temperatura de 90 grados vendrían a ser todas estas observaciones. Al igual de 100 grados vendrían a ser todas estas observaciones. Al igual de 110 grados vendrían a ser todas estas observaciones. Entonces yo utilizo el comando de suma, que lo pueden ver ahí, y sombreo todas las observaciones referente a tu nivel de temperatura que tienes. En este caso tengo de 90 grados y aprieto enter y ya me estaría
calculando la suma del nivel de temperatura de 90 grados. Ahora puedo poner acá y me va a salir también la suma de la temperatura de 100 grados y también de 110 grados, como notamos acá. Es lo mismo, es el comando ahora, pero con su respectiva casilla. Entonces estos valores los vamos a elevar al cuadrado, como la fórmula lo dice, a la parte de la izquierda. Dice que estos valores lo vamos a sumar al cuadrado. Entonces yo me voy a mi cuadro que hice acá en Excel y utilizo el comando de suma de cuadrados. La suma de cuadrados, o sea, de estos valores que tenemos. Y estos valores ya la podemos restar con la lado derecha que tenemos. Entonces tenemos este valor sobre, dice B por N, y en este caso es 4 por 2 vendría a ser 8. Entonces yo pongo 8 menos la fórmula que está a la derecha, que hemos sacado, y es este. Entonces ya tenemos el valor de la suma de cuadrados del factor A. Bueno, voy a ponerlo así para poder copiar estos elementos que están acá. En este caso es la suma de cuadrados del factor A, y las observaciones que hemos sumado son, que vamos a elevar al cuadrado, son estas, y la vamos a sumar y elevar al cuadrado son estas: 41.5, que es esto, ahora 36.8 al cuadrado, más 33.5 al cuadrado, y todo eso sobre B por N. Y ya hemos sacado el valor de B, que ya lo tienen, el valor de B que es 4, el valor de N 2, o sea 4 por 2, 8. Todo esto menos el valor que ya hemos sacado acá. Esto voy a copiar y voy a pegar acá, porque es lo mismo. Entonces este valor ya lo hemos sacado en Excel, y si se dan cuenta, el valor que hemos sacado es 4.0408. Está, ya hemos obtenido el valor de la suma de cuadrados del factor A. Ahora el valor de la suma de cuadrados del factor B. Para ello voy a hacer grande Excel y vamos a ver dónde van a ir las sumas referente al factor B. En este caso tenemos porcentajes de arcilla. Si nos damos cuenta, tenemos de 0.8, de 0.9, de 1, que vendría a ser 100%, 110. En este caso tenemos de 80% de arcilla. Las sumas normales que vamos a calcular son estas, si se dan cuenta. Al igual de 90 grados, las observaciones que vamos a sumar son estas. Igual a esto, igual a esto. Entonces yo utilizo el comando otra vez de suma normal, y sombreo las observaciones referentes al porcentaje de arcilla que estamos obteniendo, que es de 80%. Entonces ya podemos obtener la suma del 80% de porcentaje de arcilla, y también podemos obtener los demás solo apretando acá y jalándole a la derecha. Y estaría. Estos serían los valores de las cuales nosotros vamos a elevar al cuadrado. De una vez voy a sumar al cuadrado, voy a hacer el comando suma cuadrado, y estos elementos voy a sumar al cuadrado para una vez restarlo ya. Bien, nos vamos al Word y vamos a proceder a poner los elementos que nosotros hemos sumado referente al factor B, que es de porcentaje de arcilla. La primera suma que le vamos a elevar al cuadrado es 30.9. La siguiente suma que le va a dar al cuadrado es 29.2. Poner acá 29.2. Acá tenemos otro valor de 27.1. Acá otro valor de 24.6. Entonces la fórmula, si se dan cuenta, de la suma de cuadrados de B sobre va a ser ahora A por N. ¿Cuánto es el valor de A? El valor de A es 3.
Entonces sería 3 por 2, 6. Entonces acá voy a poner 3 por 2 restado con la fórmula del total elevado al cuadrado dividido en el número total de observaciones, que ya lo hemos sacado acá. Así que esto voy a copiar y lo voy a pegar ahí, y esto vamos a sacar su resultado ayudándonos del Excel. Y me voy al apartado de suma de cuadrados que yo he creado y voy a la suma de cuadrados que he elevado, o sea, de esta parte ya lo he sacado, y viene a ser esto entre 3 por 2, 6 restado por este lado de la fórmula. En este caso nosotros ya lo hemos sacado, es este valor que vemos acá, es este. Todo eso restado, obtuviéramos el valor de la suma de cuadrados del factor B, es 0, 1, 17. Entonces, si ustedes no están haciendo uso de Excel, esto también lo pueden calcular en la calculadora y les va a salir el mismo resultado. Ahora ya hemos obtenido la suma de cuadrados del factor B. Ahora vamos a obtener la suma de cuadrados ahora de la interacción del factor A con el factor B. La fórmula dice que vamos a sumar interacciones, o sea, donde interacciona el nivel de temperatura y el porcentaje de arcilla. Sumas lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre n. Y para ello nos vamos a nuestro cuadro que hemos creado en Excel y vamos a buscar dónde están interaccionando estos dos factores, o sea, el factor A y el factor B, el factor de temperatura con el factor B. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos un nivel de temperatura de 90 grados, entonces ¿dónde interacciona con el porcentaje de arcilla? Si se dan cuenta, yo tengo una temperatura de 90 grados y tengo un 80% de porcentaje de arcilla, interacciona acá, si se dan cuenta. Al igual que tengo una temperatura de 90 grados y tengo 100% de porcentaje de arcilla, acá interaccionan ahí. Ahora hago otro ejemplo. Tengo 100 grados de 100 grados de temperatura y tengo 110% de arcilla, interacción acá. Vamos a hacer uso del comando de suma y vamos a poner nuestras interacciones. 90 grados de temperatura interaccionan con 80% de arcilla, interaccionan acá, y así sucesivamente. Vamos a utilizar el comando de suma para todo esto. Tenemos 90 grados de temperatura y tenemos 90% de porcentaje de arcilla, interaccionan ahí. Hemos hecho todas las sumas de las interacciones del factor de temperatura y el porcentaje de arcilla. Una forma de verificar si estas interacciones están bien sumadas es que usemos el comando suma y sombreamos todas las observaciones que hemos sumado y que nos salga igual al total. Si nos sale más es porque hemos hecho mal o hemos comido una parte. Bien, ahí pueden ver que es así, como yo les había dicho. Estos valores es lo que voy a sumar y le voy a elevar al cuadrado. Entonces yo utilizo ahora el comando de suma de cuadrados, sombreo todas las observaciones que he sumado, acá, y obtenemos el valor del lado de arriba. El primero que voy a reemplazar es el 11.7, luego el 10.9 más 10. Ya hemos hecho la parte de arriba. La parte de arriba ya está desarrollado acá, vendría a ser esto. Y esto lo voy a dividir entre n. En este caso n es 2. Va a ser restado con el total elevado al cuadrado, que es este. Lo voy a reemplazar, lo voy a pegar, siempre es este lado, según la fórmula, menos la suma de cuadrados del factor A que ya hemos sacado, que es este. También menos la suma de cuadrados del factor B, si se dan cuenta. Entonces también pongo este valor, y en calculadora si ponemos todos esos valores nos debería salir
lo que nos va a salir ahorita en Excel. Vamos a poner este lado, que vendría a ser todo lo que está arriba elevado al cuadrado, entre n, que es 2, menos el total elevado al cuadrado dividido entre el número total de observaciones, que viene a ser este. Ahora esto lo vamos a restar menos la suma de cuadrados del factor A que ya hemos sacado, que es esto, menos también la suma de cuadrado del factor B que ya hemos sacado, que es este. Entonces nos vendría a dar este valor. Ya hemos calculado la suma de cuadrados de la interacción del factor A y el factor B. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados del error. Para obtener la suma de cuadrados del error es la resta de suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de A menos suma de cuadrados de B menos suma de cuadrados de la interacción de A del factor A y el factor B. Y voy a reemplazar estos valores. Voy a poner el valor ahora, valor de la suma de cuadrados totales menos el valor de la suma de cuadrados del factor A, ahora menos la suma de cuadrados del factor B. El factor B es este, y a ver qué más dice la fórmula, menos la suma de cuadrados de la interacción viene a ser este valor. También lo podemos sacar desde Excel, o si no desde su calculadora si ustedes desean. Entonces viene a ser primero este valor de suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del factor A menos la suma de cuadrados del factor B menos suma de cuadrados de interacción del factor A y el factor B. Entonces nos daría 0.1. Eso sería el cuadrado del error. Ya hemos hecho el cálculo de esta suma de cuadrados. Ahora podemos proceder a poner en el cuadro ANOVA. Ahora el mismo cuadro nos estaría dando grados de libertad que nos estaría mostrando en la pantalla. El primer grado de libertad es debido al efecto A, es A-1, el valor de A es 3, entonces el primer grado de libertad va a ser 2. Y ahora el siguiente grado de libertad debido al factor B es B-1, el valor de B es 4, entonces menos 1 es 3. O a la interacción ser A-1 por B-1, 2 por 3, 6. Ahora el grado de libertad del error. El grado de libertad del error es A por B por N, todo eso multiplicado por N-1, da 12. Ahora el grado de libertad del total, y lo están viendo en pantalla, es A por B 12, y 12 por 2 es 24, y 24 menos 1 es 23. Entonces ya hemos obtenido este valor. Ahora podemos proceder a calcular los cuadrados medios. Primero vamos a calcular aquí en el cuadrado ANOVA que hemos hecho en el Word, y el primer cuadrado medio en el efecto A sería 4.0408 sobre su debido grado de libertad, que es 2. Bien, esto lo vamos a calcular con... Bien, vamos a calcular el cuadrado medio. Es 4.0408 dividido entre 2 con su grado de libertad correspondiente. Vendrían a darnos este valor. El siguiente cuadrado medio, debido al efecto B, que vamos a calcular, es correspondiente con su valor de suma de cuadrados entre su correspondiente grado de libertad. En este caso su suma de cuadrado es 3.7017 entre su valor de su grado de libertad, que es 3. Da 17 entre 3 y obtenemos su cuadrado medio. Teníamos obtenido su cuadrado medio. Ahora vamos a obtener el cuadrado medio del efecto de la interacción de A por B, del efecto A con el efecto B, y eso estaría dado por su respectivo suma de cuadrados, que es 0.2358 entre su correspondiente grado de libertad, que es 6.
Eso daría, voy a poner en la calculadora 0.2358 entre 6, eso daría 0.0393. 0.0 ¿cuánto? 393. Ahora también el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error también sería dado por su suma de cuadrados dividido en su correspondiente grado de libertad, que es 12. Procedemos a poner en la calculadora, sería 0.1 entre 12 daría 0.0083. 0.0083 sería nuestro valor de nuestro cuadro medio debido al error. Ahora vamos a calcular los respectivos estadísticos de prueba. El estadístico prueba del efecto A, del factor A, vendría a estar dado por nuestro respectivo cuadrado medio del efecto A sobre el cuadrado medio del error. Entonces sería 2.0204 entre el cuadrado medio del error, que es este. Bien, vamos a calcular este valor. Sería, vamos a poner 2.0204 entre 0.0083, que daría el valor de 243.422. Ahora esto voy a copiar para que sea más fácil. Ya hemos obtenido el valor del estadístico de prueba debido al efecto A. Ahora vamos a calcular el valor del estadístico de prueba debido al efecto B. Y vendría a estar dado debido a su cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Su cuadrado medio es 1.2339 entre el cuadrado medio del error, que es 0.0083. Bien, vamos a calcular. Vamos a poner 1.2339 entre 0.0083. 0083. Entonces ya hemos obtenido nuestro valor de nuestro estadístico de prueba, que es 148.663, redondeando. Copiar esto y para obtener nuestro estadístico de prueba, ahora debido a la interacción del factor A con el factor B, y eso se obtiene con su respectivo cuadrado medio entre cuadrado medio del error. Entonces su cuadrado medio debido a la interacción del efecto A con el efecto B es 0.0393 dividido entre el cuadrado medio del error. Entonces me voy a la calculadora y hago mis respectivos cálculos. 0.0393 entre el cuadrado medio del error, que sería 0.0083, quedaría de valor 4.735, redondeando. Entonces y redondeando lo que dirá 5. Entonces ya hemos obtenido los estadísticos de prueba, tanto del efecto A debido al factor A, debido también al efecto del factor B, y también debido a la interacción del factor A con el factor B. Ahora proseguimos a calcular el F crítico debido a sus respectivos factores, o sea, primero para ello vamos a utilizar Excel. Bien, para poder calcular el F crítico voy a poner los grados de libertad que hemos puesto en el cuadro A. Para calcular el F crítico, en este caso el estadístico de prueba se aproxima a la distribución F de Fisher, y para poder calcular el F crítico vamos a utilizar el comando inv.f y nos pide la probabilidad. La probabilidad viene a estar dado por nuestro valor de alfa, o sea 1 menos alfa, o sea 0.95, seguido con nuestro primer grado de libertad, que es correspondiente a tu debido factor que estás queriendo sacar. En este caso es del factor A.
Entonces el factor A, su grado de libertad correspondiente, su primer grado de libertad es 2, seguido con su segundo grado de libertad, que siempre va a ser grado de libertad del error, o sea 12 en este caso. Entonces estaría ahí, y esto lo puedo jalar y obteniéramos nuestros valores del F crítico. Esto lo vamos a pasar al Word y vamos a poner acá el orden de nuestro F crítico. En este caso el primer F crítico es 3.885, el segundo F crítico es 3.490, el último F crítico debido a la interacción es 2.996. Ya hemos llenado todo nuestro cuadro Nova. Ahora esto sería el análisis de varianza, o sea, ya estaría hecho el inciso C. Ahora vamos con el inciso D, la formulación de las conclusiones correspondientes. En este caso vamos a fijarnos solamente en estos dos apartados. Voy a ponerlo de otro color para que se distinga. A ver, ahí. Solo vamos a fijarnos ahí. Tenemos nuestro estadístico de prueba. En este caso vamos a sacar la conclusión. Primero, debido al factor A, o sea, al nivel de temperatura. Así que nuestro valor del estadístico de prueba es 243.422. Ahora nuestro valor del F crítico es 3.885. Nuestro valor de nuestro estadístico de prueba es muy mayor a nuestro valor del F crítico, así que por ende se rechaza la hipótesis nula. Entonces yo hago mi conclusión siguiente. Esto voy a poner más abajo. Mi conclusión siguiente, debido al efecto A, digo como el estadístico de prueba pertenece a la región crítica porque el estadístico de prueba es muy superior al F crítico. Entonces del factor de temperatura, porque estamos en el debido al efecto A, por lo tanto hay evidencia estadística que afirma que se rechaza la hipótesis nula, y eso quiere decir que tiene efecto sobre el color del aceite. Y nos vamos a nuestra hipótesis que hemos hecho, y cuando se rechaza la hipótesis nula quiere decir que queda así tachado, se rechaza, o sea, esto no va. Entonces va a la hipótesis alterna. Entonces la hipótesis alterna quiere decir que el efecto de temperatura es diferente de cero, o sea, quiere decir que sí tiene efecto sobre el color del aceite. Entonces podemos poner en nuestra conclusión, en este caso yo le pongo, eso quiere decir que tiene efecto sobre el color del aceite. ¿Y qué quiere decir cuando tiene efecto en el color del aceite? Según el enunciado, dice que para medir la eficacia del proceso de blanqueo que hace la fábrica con sus aceites vegetales, es midiendo el color del aceite. O sea, en este caso, si tiene efecto sobre el color del aceite, quiere decir que sí se están eliminando las impurezas. Entonces, yo también puedo concluir, están eliminando las impurezas. Puedo añadir eso también, con un nivel de significancia del 0.05. Y estaría nuestra primera conclusión debido al efecto A, o sea, al factor de temperatura. Ahora, debido al factor B, o sea, debido al efecto B, nos fijamos solamente en nuestro estadístico de prueba y nuestro F crítico. En este caso, el estadístico de prueba es superior al F crítico. Sí, es muy superior, si se dan cuenta, 148.663 es muy superior a 3.490, o sea, quiere decir que está en la región crítica. Entonces yo concluyo que nuestro estadístico de prueba pertenece a la región crítica del porcentaje de arcilla. Por lo tanto, hay evidencia estadística que afirma que se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que tiene efecto sobre el color del aceite. Y cuando tiene efecto, ¿qué quiere decir? En conclusión, se están eliminando las impurezas con un nivel de significancia de 0.05. Y ahí están las conclusiones de estos dos. Ahora viene la última conclusión, que es debido a la interacción del factor A con el factor B. En este caso nos fijamos solamente en estos dos, en el estadístico de prueba debido al efecto de la interacción del factor A con el factor B.
En este caso 4.7 es mayor que 2.9, es muy superior si se dan cuenta. Entonces quiere decir que se encuentra la región crítica. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué pasaría si esto le pusiera así? 1.73. Este es menor. Hacemos un hipotético caso que nos dé así. Entonces sería menor. En este caso no se rechazaría la hipótesis nula. Entonces se optaría que, en conclusión, se diría, por lo tanto, que no tiene efecto sobre el color del aceite. Y eso quiere decir, cuando no tiene efecto, nos vamos al enunciado, quiere decir que no se están eliminando las impurezas. Eso va a afectar el sabor y el color del producto final, como más bien le dice el enunciado. Entonces, en mi hipotético caso, si esto fuera menor que esto, sería que no se rechazaría. Pero en este caso, el estadístico de prueba es muy superior al F crítico. Entonces, como el estadístico de prueba pertenece a la región crítica de la interacción del factor de temperatura y el porcentaje de arcilla, por lo tanto hay evidencia estadística que afirma que se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que tiene efecto sobre el color del aceite. En conclusión, se están eliminando las impurezas con un nivel de significancia de 0.05. Ya está, estaría resuelto el inciso C. Entonces estaría resuelto el ejercicio. Y eso sería todo. Eso sería todo respecto a de cómo resolver un ejercicio de diseño factorial de dos factores. Vamos a comparar esto con el cuadro ANOVA que hemos hecho en Excel. Voy a desarrollar este cuadro ANOVA acá también, para que vean qué diferencia hay. Bien, yo he desarrollado acá en el Excel también. Si se dan cuenta, en el Excel nos va a servir hasta acá, porque a partir del cuadrado medio, del estadístico de prueba, esto no lo podemos calcular con el Excel, porque si estás en tu examen, si te das cuenta, acá en el examen solamente consideramos 4 decimales. Si observamos, en Excel podemos ver resultados semejantes pero diferentes de esto. En este caso, si usted está en su prueba, usted debería hacerlo de esta forma, porque en Excel lo que hace es considerar toditos estos decimales que están acá. Por eso, tanto en el cuadrado medio como en el estadístico de prueba salen resultados diferentes. Así que, bueno, eso sería todo. Voy a guardar este archivo que he creado en Word, como también voy a guardar este archivo creado en Excel para que lo descarguen. Va a estar en la descripción del video, y espero que les haya servido este video, y sin más que decir, éxitos y bendiciones.